El mito de Osiris y el inframundo egipcio. Un ataúd ha sido arrastrado por la corriente del Nilo a orillas de la ciudad Abidos. En su interior yace el dios de los cultivos, que ha sido vilmente asesinado por su hermano. Su asesino no sabe que su esposa lo busca y que planea resucitarlo mediante artes arcanas. Tampoco sabe que ese dios fallecido se ha convertido, gracias a sus acciones, en uno de los dioses más poderosos del inframundo egipcio, ni que la venganza de Isis y su joven retoño Horus por este crimen lo llevará a su destrucción. Hoy les contaremos la historia de Osiris, el dios del inframundo, y la importancia de su culto en el antiguo Egipto. Antes de meternos a fondo, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. ¿Quién es Osiris? Osiris es el dios de la fertilidad, la agricultura, los muertos, la resurrección, la vida y la vegetación en la religión del antiguo Egipto. Se le solía representar clásicamente como una deidad de piel verde o negra, en alusión a la fertilidad de la llanura aluvial del Nilo, con barba de faraón, parcialmente envuelto en vendas en las piernas, con una distintiva corona de Atef que ayudaba a renacer al difunto, y sosteniendo un cayado y un mayal simbólicos. Fue uno de los primeros dioses en ser asociado con la momificación. El nombre de Osiris, por el que conocemos a este dios, es la versión latina de un nombre griego que, a su vez, se adaptaba a un nombre egipcio que podría haber sido Azar, Ausar, Ausir, Wesir, Usir o Usire. El significado de este nombre es objeto de debate para investigadores como John Wynne Griffiths. Osiris significa el poderoso. Otros autores, como David Lorton, piensan que Osiris significa algo hecho, una interpretación que sería válida si se acepta a Osiris como el producto del proceso ritual de momificación. Mientras que James P. Allen piensa que Osiris podría haber significado principio engendrador, masculino. ¿Cuándo comenzó el culto a Osiris? Tampoco hay un consenso unánime sobre cuándo comenzó el culto a Osiris. Algunos egiptólogos creen que el culto a Osiris puede haberse originado en un antiguo gobernante, posiblemente pastor, que vivió en la época predinástica entre los años 5500 y 3100 a.C., en el delta del Nilo, cuyo gobierno benigno lo llevó a ser venerado como un dios. Los accesorios del pastor, el cayado y el mayal, que alguna vez fueron insignias del dios del delta Anjeti, con quien Osiris estaba asociado, respaldan esta idea. Por otro lado, más allá de las especulaciones, las primeras evidencias materiales del culto a Osiris en Egipto aparecen por primera vez en los textos de las pirámides del siglo 24 a.C., durante el gobierno de la Quinta Dinastía. Información que luego sería empleada en fuentes posteriores del Imperio Nuevo como la piedra Shabaka y las contiendas de Horus y Set, así como en las narrativas de autores griegos como Plutarco y Diodorus Siculus en siglos posteriores. La familia de Osiris. Dentro de la mitología egipcia, Osiris es el hijo mayor del dios de la tierra Geb y de la diosa del cielo Nut. Es hermano de Set, dios de los desiertos y el caos, y de Neftis, la señora de los templos, y de Isis, diosa de la magia y el inframundo, a quien desposó y transformó en su reina. De acuerdo con la mitología egipcia, Osiris fue junto a Ra e Isis, uno de los dioses civilizadores de Egipto, responsable de un gran número de leyes e instrucciones religiosas, así como de conocimientos agrícolas que generaron grandes cosechas y comidas abundantes. Tanto sería su éxito como dios, esposo y gobernante, que despertó los más bajos instintos de sus hermanos. Su hermana Neftis, insatisfecha con su matrimonio con Set, decidió hacerse pasar por Isis y yació con Osiris, sin que éste se percatara del engaño. Luego de esto, Neftis quedó embarazada de Anubis, el dios guardián de las tumbas. Luego de enterarse de que su esposa lo había traicionado, Set decidió emboscar a Osiris en las inmediaciones del río Nilo, tras lo cual lo asesinó y lo cortó en pedazos. Las otras muertes de Osiris. Existen varias versiones de la muerte de Osiris. Si bien en todas las versiones Set asesina a su hermano por celos, la forma en que ocurre este asesinato presenta muchas variaciones. En unas versiones Set adopta la forma de un cocodrilo y lo ahoga en el río Nilo,
mientras que en otra, elaborada por Plutarco, Set arma una conspiración con la reina de Etiopía y otros 72 cómplices para planear el asesinato de Osiris. En esta versión, Osiris es invitado a una fiesta, donde Set le regala un ataúd y lo convence de meterse en él para probar si es cómodo, algo a lo que Osiris accede, tras lo cual Set sella el ataúd con plomo y lo arroja al Nilo ahogándolo. Luego de encontrar el ataúd de su marido cerca de un gran árbol de tamarisco que crecía cerca de Biblos, en Fenicia, Isis lo trasladó a Egipto y decidió esconder su cadáver en un campo de juncos. No obstante, Set lo acabó encontrando y cortó su cadáver en pedazos para impedir que su hermana lo reviviera. Tras enterarse de lo que había hecho Set, Isis decidió reconstruirlo y resucitarlo temporalmente para yacer con él por última vez. Producto de este encuentro amoroso, Isis quedó embarazada de Horus, el futuro vengador del asesinato de Osiris. La parte del mito que relata el corte del cuerpo en 14 pedazos por parte de Set aparece en el papiro Humilhak, en la que Isis tardó 12 días en volver a ensamblar las piezas, coincidiendo con la fiesta del arado. La venganza de Horus. Luego de dar a luz, Isis decidió criar a su hijo Horus en secreto, en los pantanos del delta. Tras alcanzar la mayoría de edad, Horus, el dios halcón, luchó contra su tío por el control del reino, tras lo cual resultó victorioso, restaurando el orden en la tierra. Sería a partir de esta victoria que los faraones de Egipto, con algunas excepciones, se vincularían con Horus en vida y con Osiris en la muerte, propagando la creencia de que el faraón era la encarnación de Horus vivo y que, a través de él, el dios daba todo lo bueno a su pueblo. Los nietos de Osiris. En el ritual de momificación llevado a cabo por Horus para honrar a su padre, este les encargó a sus 4 hijos que preservaran 4 órganos vitales en vasos canopo. A Api, un dios protector del norte con forma de babuino, le encargó el cuidado del vaso canopo que contenía los pulmones, tarea que fue supervisada por la diosa Neftis. A Duamutef, un dios protector del este con forma de chacal, le encargó el cuidado del vaso canopo que contenía el estómago, bajo la vigilancia de la diosa Neit. A Quebesenuf, un dios protector del oeste con forma de halcón, le encargó el cuidado del vaso canopo que contenía los intestinos, bajo la supervisión de la diosa Serket. Y a Amset, dios protector del sur con forma de hombre, le encargó el cuidado del vaso canopo que contenía el hígado, bajo la atenta mirada de la diosa Isis. El viaje por el inframundo. La resurrección temporal de Osiris por Isis no es la única versión de la resurrección de Osiris. También existe otra versión en el libro de Amduat, también llamado el libro de la cámara oculta, en la que se narra el viaje de Ra, el dios Sol, en compañía de Upuau, el dios de los caminos, de Heka, el dios de los magos, y de sus sirvientes Sia y Hu, a través de Duat, el inframundo egipcio, en una barca nocturna llamada Meseket, en un lapso de 12 horas, en los que narra, entre otros eventos, la resurrección de Osiris por Ra. En cada hora de este viaje nocturno, Ra deberá pasar por una serie de pruebas que le permitirán alcanzar la trascendencia, adoptando la forma de un hombre con cabeza de carnero, luego la de un anciano, hasta llegar a la forma de Jepri, un hombre con cabeza de escarabajo, al final de su viaje. El libro de Amduat. Existen 3 versiones de Amduat, una sola con textos perteneciente a la 18ª dinastía que gobernó Egipto, entre los años 1575 y 1295 a.C., una segunda con textos y dibujos representados en tumbas reales, pertenecientes a la 19ª dinastía que gobernó entre los años 1295 y 1186 a.C., así como una tercera similar a la segunda, perteneciente a la 20ª dinastía que gobernó entre los años 1190 y 1070 a.C. En manuscritos posteriores como el Libro de los Muertos, el Libro de las Puertas y el Libro de las Cavernas, el viaje que era realizado únicamente por Ra, posteriormente pasó a incluir al faraón y a su reina, a otros nobles, a la casta sacerdotal e incluso a las mascotas del faraón y la nobleza. La resurrección de Osiris por Ra. El viaje de Ra tiene 2 etapas, una primera en la cual él da a conocer su autoridad y lleva a cabo la resurrección de Osiris, que se desarrolla en las primeras 6 horas de viaje, tal y como veremos a continuación. En la primera hora de viaje, Ra y sus compañeros hacen su aparición en los dominios de Duat. En la segunda hora establece los derechos territoriales del dios del grano de la región de Huernes. En la tercera hora resucita el cuerpo de Osiris desde la distancia, insuflándole voluntad e inteligencia.
En la cuarta hora, Ra se abre camino mediante ensalmos, en Rosetau, o Puerta de los Pasadizos. Por medio de esta ruta se accede al cuerpo de Sokar, un dios guardián de la necrópolis de Memphis, y a la tumba de Osiris. En la quinta hora se encuentra con varios dioses y adopta la forma de Khepri, y atraviesa bajo esta forma un desierto. En la sexta hora, Ra se reúne con dios Thoth, de la sabiduría, y ambos acuerdan fundar una ciudad para los dioses y para los reyes del Alto y del Bajo Egipto. El renacimiento de Ra. Mientras que la primera etapa trataba de sentar el orden cósmico y la jerarquía, en la segunda etapa los dioses se enfrentan a las amenazas que podrían acabar con Ra y su renacimiento en el mundo de los vivos durante las 6 horas restantes, tal y como veremos a continuación. En la séptima hora se une una serpiente llamada Mehen para proteger la barca de Ra, mientras Apophis, otra serpiente enemiga que amenaza a la humanidad, es derrotada por la diosa escorpión Serket, quien la corta en pedazos. En la octava hora, Ra comienza a atravesar varias cavernas, llamando a varios dioses para que se unan a él en su viaje a la resurrección. En la novena hora, Ra se encuentra 12 cobras que escupen fuego, las cuales guardan a Osiris y viven de la sangre de aquellos a los que matan. También hablan con dioses que llevan cetros de palmas y que son responsables de los árboles o plantas para tallar. En la décima hora, Ra en su forma de Khepri pone un huevo del que emergerá el nuevo Ra en la zona oriental, protegido por un séquito armado de 12 dioses. En la 11ª hora, el séquito de dioses arroja a los enemigos de Ra un pozo de fuego para que ardan por la eternidad, mientras aguardan el renacimiento de su dios supremo. En la 12ª hora, el huevo da forma a un nuevo Khepri, que nace de las entrañas de la serpiente guardiana, que había estado protegiendo la barca de los enemigos de Ra, tras lo cual, este desplaza a una barca diurna para iluminar el mundo terrenal. Resurrección y reencarnación. Aunque en la actualidad la resurrección es un tema recurrente en las religiones monoteístas, mientras que la reencarnación es algo más característico de las religiones orientales, cuando repasamos el mito en el viaje de Ra, narrado en el libro de Amduat, nos daremos cuenta de que ambas posibilidades podían coexistir en la religión egipcia. Ra reencarna porque es parte de su naturaleza primigenia, mientras que Osiris resucita de su cuerpo muerto, porque así es la voluntad de Ra. Esta distinción es importante porque nos deja claro que existe una jerarquía en el mundo espiritual egipcio, en la que el renacimiento tiene más peso que la resurrección y refleja el poder de un dios. Ra es el dios supremo porque él puede elegir cuándo vive o muere y la forma en que vivirá y morirá. Tiene una docena de dioses para protegerlo, mientras que Osiris, aun siendo descendiente suyo, no tiene el poder para renacer por sí mismo, no cuenta con la misma protección y es vulnerable al ataque de otros dioses. Resurrección y reencarnación en otras religiones. Este mismo sistema de reencarnación y renacimiento no es exclusivo de la cultura egipcia. También está presente en la mitología griega con el personaje de Heracles, quien tras morir envenenado por su esposa, resucita como un dios del Olimpo. Y con Dionisos, quien tras ser asesinado 2 veces por Hera, reencarna 3 veces, debido al deseo de Zeus de mantenerlo con vida. También es una idea que aparece en la mitología nórdica, cuando Odín le concede 3 vidas a su hijo predilecto Starkad, y cuando Balder resucita luego del Ragnarok. E incluso está presente en el cristianismo gnóstico, que plantea que luego del apocalipsis no habrá una resurrección de la humanidad como ocurrió con Cristo, sino que habrá una reencarnación de la humanidad en nuevos cuerpos, que vivirá en un nuevo Edén. Esta concepción obviamente es opuesta a la concepción egipcia, porque mientras Jesús es poderoso porque puede resucitar, la humanidad por completo tiene menos poder, porque su renacimiento es producto de la voluntad de Dios, y no es algo que pueda hacer por sí misma. La importancia de los rituales en la cultura egipcia. A diferencia de otras culturas, en las que el cuerpo y el espíritu tienen cierta independencia, una vez que un individuo muere, en la cultura egipcia, el viaje de las almas al inframundo depende del cuidado del cuerpo del fallecido por sus familiares. Si este cuerpo no era honrado, el viaje del espíritu por el inframundo termina y su alma acaba atrapada en la nada o en el olvido por toda la eternidad. Es precisamente debido a esta concepción que los rituales de momificación se volvieron importantes en la cultura egipcia, ya que su cadáver era donde yacía su Ka, fuerza vital, por lo que necesitaba alimento, bebida, sacrificios y restos de los capítulos del libro de los muertos que eran inscritos en los muros de la tumba, en rollos de papiro e introducidos entre los vendajes de su cuerpo momificado.
Por eso Osiris se representa tan a menudo como un faraón momificado, para preservar a su cuerpo de la amenaza del vacío. De igual modo, los faraones eran momificados para parecerse a Osiris. Todos los símbolos e imágenes que componen los textos de las pirámides en las paredes de las tumbas estaban ahí para recordar al alma del difunto lo que tenía que hacer una vez que llegara la otra vida. El hecho de que aparecieran como el propio Osiris no solo les recordaba al dios, sino que también alejaba a los malos espíritus, haciéndolos creer que eran el propio dios. Los jardines de Osiris. Al ser la ciudad de Abidos el último lugar donde estuvo el cuerpo de Osiris según los mitos, esta ciudad se convirtió en el principal centro de culto del dios, lo que llevó a que la necrópolis de la ciudad se convirtiese en el lugar de enterramiento más deseado, ya que la gente quería estar lo más cerca posible del dios. La gente que vivía demasiado lejos o que no contaba con los medios para tal enterramiento, hacía erigir una estela con su nombre en la necrópolis. Esto llevó a que surgieran festivales en nombre de Osiris, que celebraban tanto en la vida como en la muerte, mediante la creación de jardines moldeados en cajas de madera o cerámica, con la forma del dios que eran fertilizados por el barro y el agua del Nilo. La idea era que el grano germinara como un símbolo de la resurrección de Osiris, además de ser una promesa de la vida eterna para aquellos que cuidaban del jardín. Los sacerdotes de Osiris cuidaban del templo y de la estatua del dios en Abidos, Busiris y Heliópolis, y tal como era costumbre en el culto egipcio, ellos eran los únicos que tenían permitido entrar en el santuario interior. El pueblo egipcio podía ir a visitar el templo, hacer ofrendas y pedir plegarias, ayuda médica y consejo. Podía recibir ayuda de los sacerdotes en forma de bienes materiales o donativos, y podía entregar sacrificios para el dios para pedir favores o en agradecimiento por una petición concedida. La estela de Iker-Nofret. Gran parte de la información existente sobre los ritos de Osiris se puede encontrar en la estela de Iker-Nofret de la ciudad Abidos, erigida en la 12ª dinastía por Iker-Nofret, posiblemente un sacerdote de Osiris, durante el reinado del faraón Sesostris, alrededor del 1875 a.C. Los ritos funerarios de Osiris descritos en dicha estela se llevan a cabo en Abidos, en el último mes de la inundación anual, coincidiendo con la primavera, en el lugar donde tradicionalmente el cuerpo de Osiris llegó a la orilla después de haberse ahogado en el Nilo. Algunos elementos de la ceremonia se llevaron a cabo en el templo, mientras que otros involucraron una participación pública en una forma de teatro. El Festival de Iker-Nofret. La estela de Iker-Nofret relata el programa de actos de los elementos públicos durante los 5 días del festival. El primer día, la procesión, encabezada por Web-Wapet, abridor del camino, se representa una batalla simulada durante la cual se derrota a los enemigos de Osiris. En el segundo día, el cuerpo de Osiris es llevado de su templo a su tumba, en el barco Neshmet, que debe ser defendido de sus enemigos. En el tercer día se llora a Osiris, y los enemigos de la tierra son destruidos. En el cuarto día se hacen oraciones y recitaciones, y se realizan ritos funerarios durante la noche. En el quinto día Osiris resucita al amanecer, y es coronado con la corona de Maat. La estatua de Osiris es devuelta al templo. Esta estela actualmente está localizada en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. El juicio divino. La idea de que la justicia divina se ejerza después de la muerte por malas acciones durante la vida fue registrado por primera vez en una tumba de la sexta dinastía del Reino Antiguo, que contiene fragmentos de lo que se describiría más tarde como las confesiones negativas de Maat. De acuerdo con dicho texto, al morir, una persona se enfrentaba al juicio de un tribunal de 42 jueces divinos, cuya autoridad estaba supeditada a la diosa Maat, diosa de la verdad, la justicia y la armonía, quien colocaba un huevo o una piedra en un extremo de la balanza, que representaban los pecados de los muertos, y una pluma de avestruz que representaban las virtudes. Si la balanza se inclinaba hacia el lado de la pluma, la persona era bienvenida en el reino de Osiris, también conocido como el campo de juncos. Si era declarado culpable, la persona era arrojada al demonio devorador de almas Amit, y no compartía la vida eterna. El espíritu que es apresado por el devorador es sometido primero a un castigo aterrador y luego aniquilado. Estas representaciones del castigo pueden haber influido en las percepciones medievales del infierno a través de los primeros textos cristianos y coptos. Evolución y desaparición del culto a Osiris. El culto a Osiris no se mantuvo inmutable a lo largo de los milenios. Osiris pasó de ser un dios agrícola y civilizador a ser un dios del inframundo. Su historia se fusionó a veces con la historia de Ra, el dios Sol. También fue fusionado con el dios Apis,
durante el periodo tolemaico y llegó a ser invocado en decretos reales para perseguir a los vivos cuando se observaban irregularidades, pero se mantenían en secreto y no se informaban durante el reinado del faraón Seti I, entre los años 1294 y 1279 a.C. Su culto sobrevivió a la construcción de las grandes pirámides, a la dominación griega y romana, y continuó existiendo en el templo de la isla de Phile hasta el año 450 después de Cristo, cuando finalmente los cristianos lo cerraron, dando fin a una creencia que había perdurado durante milenios. La enseñanza de los distintos mitos sobre la muerte y resurrección de Osiris es que la muerte forma parte de la vida y que más allá de las ideas de recompensa o castigo que puedan existir o no en la otra vida, los cultos como los de Osiris existen para dar sentido a la muerte y a la enorme incertidumbre que la rodea. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también sepan más sobre el mito de Osiris y el inframundo egipcio. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.